Muy buenos días. Damos inicio a este ejercicio de rendición de cuentas de los jueces. Apreciamos su interés por comunicarnos con la población para quienes brindamos el servicio público de justicia. Los temas que abordaremos el día de hoy son básicamente dos y nos abriremos, como siempre, a sus preguntas. El primero es hablar del proyecto de sentencia que el día de ayer se puso en circulación para una solución de algunos casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el segundo tema es el tema de las inconsistencias de la reforma y de los problemas que se han visualizado en estos trabajos preparatorios para ejecutarla. Esos son los dos temas que hoy nos convocan. El primero de ellos, quiero referirme al proyecto de sentencia. Como ya se ha dado cuenta amplia de este ejercicio a través de los medios de comunicación que ustedes representan, diremos algunas particularidades. Primero, dejar en claro que se trata de un proyecto de sentencia, no de una decisión. ¿Qué implica esto? Que en el proceso deliberativo de las decisiones judiciales, en los órganos colegiados como es la Corte, el trabajo de presentar una propuesta de solución se asigna a uno de los integrantes, en este caso de un ministro. Ese integrante, en este caso este ministro, formula una propuesta de solución y la pone a consideración de sus compañeros, quienes por un periodo más o menos de tiempo que amerite el caso, lo revisa y después se reúnen para deliberarlo, para discutirlo y finalmente para votarlo. En este caso, entonces, no estamos frente a una decisión, sino solo frente a un documento de trabajo, a una propuesta que uno de los 11 ministros le está formulando a sus 10 compañeros. Esto lo enfatizo porque el día de ayer hubo una reacción airada de un conocido e influyente diputado federal, diciendo: esto está muy mal, no es posible que un solo ministro quiera detener la reforma. Y me parece que tiene razón, no es posible, no es correcto, pero nadie pretende eso. Me parece que lo que debe entenderse claramente es que no ha decidido un ministro detener la reforma. Un ministro hoy está haciendo una propuesta de solución que necesita de al menos otros 7 votos, que otros 7 de sus 10 compañeros estén de acuerdo con él. Pero esto pasa por una deliberación que será pública, que será justificada y que eventualmente será votada de cara a todos los mexicanos en el transcurso del día, en horas hábiles, digámoslo, de manera clara y transparente. No nos equivoquemos, no es una decisión, es solo un proyecto. Ningún ministro por sí solo ha pretendido detener el trabajo de los legisladores. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que este proyecto pone a consideración de los demás ministros que se invalide la elección popular de los jueces y magistrados federales y estatales. Este proyecto parte de la base de que la distribución de competencias y la naturaleza diferente de las funciones en el ejercicio del poder legitima ampliamente que la elección de los representantes, porque son representantes populares, tanto el Ejecutivo, que termina siendo solo un receptor de las órdenes del pueblo, es el mandatario, ¿no? Y de los diputados y de los senadores, se entienda naturalmente que sean electos por el pueblo. En el caso de la función judicial, como es una función técnica, como es una función que sirve de contención al
a los abusos del ejercicio del poder de los otros dos poderes, tienen otra naturaleza y por lo tanto el proceso de acceso a esta responsabilidad sigue los cauces de la elección de los que realizan trabajos técnicos. En este sentido, se explica la diferencia del camino para acceder a esta responsabilidad. En este caso, queda muy claro que los jueces y magistrados que atienden los asuntos cotidianos y los de amparo en el ámbito local y federal no cumplen con los principios básicos que la propia Constitución establece. Y por eso no se valida esta parte de la reforma judicial. En cambio, de manera enfática, se establece que se valida la elección de los ministros, de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de los magistrados electorales. De este grupo de integrantes de los nombramientos nacionales de la judicatura, sí pasen a elección popular. Las justificaciones son amplias, pero destacan de manera importante que en este sector los ministros realizan la propuesta del ministro González Alcántara, hace una propuesta a sus pares de que realicen, él se pone por delante en su proyecto, que realicen un ejercicio de autocontención, que tengan una deferencia para su par, que es el legislador, en el proyecto, en la decisión final de crear la reforma, y que ya no se ahonde más en la crisis constitucional que sin duda se está viviendo, que se ponga fin a la ruptura del Estado de Derecho que implica esta reforma judicial. El ministro pone a consideración de sus pares que en este momento claramente dejen avanzar la elección de los ministros. Paso número 1. Paso número 2, que ellos mismos que tomarán esta decisión declinen al cargo, declinen incluso a la posibilidad de que sean electos por el pueblo en esta ocasión. Esto implica que en términos reales están renunciando a la posibilidad de continuar siendo ministros en este nuevo modelo y ponen a consideración del pueblo los espacios, los escaños de la ministratura para que los elijan a partir de ahora. Este es un ejercicio que implica renunciar, digamos, a sus derechos en una deferencia al legislador, en un ejercicio de autocontención y de un llamado al restablecimiento del orden constitucional. Y la otra parte muy importante también de esta reforma es que se decide limitar las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y también establecer la posibilidad de que las decisiones que tome este Tribunal de Disciplina sean combatibles, que sean apelables, que sean recurribles. ¿Qué quiero decir con esto? Se reconoce que la función de vigilar a los jueces, de sancionar a los jueces, es una función válida dentro del ejercicio del Poder Judicial, como se ha venido haciendo hasta ahora a través del Consejo de la Judicatura. Se valida que se establezca un nuevo modelo que tenga este propósito, pero lo que no se autoriza en este proyecto es que tenga facultades ilimitadas que pueden llegar al grado de que el Tribunal de Disciplina, que será juez de jueces, quiera incidir en las decisiones jurisdiccionales de los jueces. Como ustedes saben, las decisiones judiciales se remedian mediante los recursos ordinarios, pero no se remedian sancionándolos en lo personal. Son dos factores, dos elementos de control de la función judicial. Y lo que se pretende es evitar que el Tribunal de Disciplina Judicial tenga incluso entre sus facultades la capacidad
de estar sancionando a los jueces porque emitieron una sentencia en un sentido que a ese tribunal no le gusta. Esa es la parte que se enfatiza, que en el proyecto el ministro ponente propone que en esa parte no se autorice estas facultades del Tribunal de Disciplina Judicial. Me parece que esto, entre muchos otros temas, es lo relevante de este proyecto, enfatizando que se trata solamente de un proyecto. Bien, como ustedes saben, este proyecto pretende resolver las impugnaciones que se han presentado en los diferentes ámbitos. En este caso concreto, 5 acciones de inconstitucionalidad provenientes de 3 de ellas de 3 partidos políticos. Otra de una minoría parlamentaria de un estado de la República, que por lo demás tiene todas las facultades para cuestionarlo. Y finalmente de un partido local de otra entidad del norte del país. 5 acciones de inconstitucionalidad que están cuestionando el trabajo de los legisladores federales en reunión con la mayoría de las legislaturas estatales para haber generado esta reforma. ¿Y qué se cuestiona? Se cuestionan muchas cosas, ustedes lo saben, ¿no? Pero también entender que esta reforma ha tenido muchos problemas desde su construcción, como ahora estamos viendo en su ejecución. Solo mencionaremos algunas de ellas por razones de tiempo y sobre todo para dar margen a sus cuestionamientos. La primera de ellas es que pasar a un proceso de elección de los jueces tiene algunos inconvenientes. Primero, el costo de la elección. No es una cuestión menor, dada la cantidad de personas que serían electas. Debemos tener claro que el costo será inevitablemente superior al costo de una reforma, de una elección, constitucional, como la del pasado 2 de junio. El propio INE ha estado haciendo diferentes estimaciones. La más reciente, de la que ustedes han dado cuenta, ronda los 13,000 millones de pesos. Es decir, no se trata de una cuestión menor. Ahí está el costo de una estrategia de elección de los jueces. Debemos tener claro que tiene un alto costo para la vida pública y patrimonial de los mexicanos. Siguiente cuestión. Esta reforma, como ya le hemos dado cuenta, no garantiza mínimamente la calidad en la administración de este servicio público. Y no lo garantiza porque los estándares establecidos para poder acceder al cargo se han reducido al mínimo profesional. Ciertamente profesional, pero al mínimo. No garantiza experiencia, no garantiza capacidad y no garantiza profesionalismo en el servicio público de justicia. Y dejemos muy claro por qué. Porque finalmente el propio legislador, por un lado, estableció estándares mínimos, pero por otro lado también estableció un mecanismo que ustedes comprenderán claramente, que en términos reales, el pueblo no va a elegir a las personas que ellos quieran. El pueblo va a elegir a las personas que el poder quiera que elijan. Tan claro como eso. Porque para poder estar en la boleta tendrán que pasar por la autorización, por la propuesta de los propios poderes. Si los vecinos de una colonia están pensando que ellos van a elegir como juez al mejor vecino, al profesionista más destacado, al abogado que ha demostrado en la comunidad tener todas las credenciales para ser juez, me parece que están equivocados. Él no va a poder estar en la boleta si no lo avala uno de los 3 poderes federales. Dejemos claro entonces que el proceso no garantiza que la elección sea popular. En realidad, quien va a elegir en términos reales será el poder. Bien, y sobre todo,
también hay una cadena de irregularidades en el proceso de ejecución de esta reforma. Primero, ya tenemos una tómbola que resolvió en términos generales el problema de quién se va y quién se queda en una primera etapa y en una segunda etapa. Pero no resolvió muchos problemas, antes bien generó más problemas. Por ejemplo, no resuelve el tema de los plenos regionales de circuito, que es un tema muy importante. Es una figura recién creada en la administración pasada, ¿no? En la que se creó la posibilidad de que haya juzgadores que resuelvan los conflictos de criterios, es decir, en una posición jurisdiccional intermedia entre la Corte y los tribunales colegiados. Esos plenos regionales de circuito se integran por magistrados. Esos plenos de circuito no fueron parte del proceso de insaculación, están en el aire. Bien, otra regla constitucional era elegir a la mitad de los juzgadores por circuito. No se eligió a la mitad de los juzgadores por circuito en este proceso de insaculación. Como ustedes ya han dado cuenta, no hubo un orden claro, consistente en cada uno de los circuitos. Hay una serie de irregularidades que incumplen con el mandato constitucional que ellos mismos se autoaprobaron en este proceso y que está sujeto al control judicial. Y sobre todo, no se resuelve uno de los muchos problemas, que es el de los jueces sin juzgado. ¿A qué me refiero? En estos procesos de elección, de capacitación, derivado de la carrera judicial y de los concursos abiertos, constantemente hay convocatorias para ir preparando jueces y tener una base de jueces para cuando haya necesidad de incorporarlos a un lugar concreto. En este momento tenemos aproximadamente 100 compañeros que son jueces de distrito que están esperando adscripción, que desde luego, como no entran en la lista que fue materia de insaculación en el Senado, no está decidido su posición. Para este propósito, tenemos la presencia que nos acompaña en esta ocasión a la jueza Lucía del Carmen Flores Gaitán, quien nos expondrá detalladamente esta problemática. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio, principalmente a la magistrada y a los magistrados que nos están dando esta oportunidad para poder exponer esta situación, esta problemática. Hablo en plural porque represento, si bien ven aquí a una persona, represento a todos y a todas las jueces y juezas sin adscripción. Yo pertenezco a una generación de jueces y juezas que resultaron o resultamos vencedores de un cuarto concurso de oposición para seleccionar a jueces y juezas de laborales especializadas en materia laboral pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. Esto ocurrió hace 2 años, para ser exactos, en diciembre del 2022 nosotros tomamos protesta, ya resultando vencedores o saliendo publicado en el Diario Oficial de la Federación la lista de quienes resultaron vencedores. Se hace la protesta constitucional en donde ya juramos pues respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Me resulta muy importante destacar en estos puntos en particular que este concurso al cual donde yo resulté vencedora fue un concurso abierto de oposición. ¿Qué significa que sea un concurso abierto? Participamos todas y todas las personas que queríamos y que reuníamos los requisitos para poder estar en esa convocatoria. Por ejemplo, en mi caso en particular, toda mi carrera profesional fui litigante y también me dediqué a la docencia. Al reunir los requisitos, así también como la capacitación, porque es importante comentarles que no solamente reunir ser abogado o los requisitos de experiencia que pedían como 5 años mínimos en la materia laboral, también se nos requerían
cursos de capacitación y especializaciones que la propia Escuela Federal de Formación Judicial impartía. A cargo de la Escuela Federal estuvo también el proceso de selección de este concurso, en donde participamos aproximadamente 2,000 personas interesadas, de las cuales 1,260 fueron las seleccionadas para concursar, y de estas solamente resultaron vencedoras alrededor de 54. De estas, la mayoría fueron mujeres y 15 hombres, y el resto fuimos mujeres. ¿Por qué? Pues porque el Consejo también siempre previó que para la implementación de esta reforma se cuidara la equidad de género, ¿sí? La inclusión de las personas juzgadoras, y que pudiera haber equidad de género en esta implementación. Entonces, nuestra preocupación principal o el interés de poder estar aquí es poder comentarles, como bien nos dijo el magistrado, nosotros somos personas sin adscripción. Aun y cuando somos juzgadores y juzgadoras, no tenemos un tribunal a nuestro cargo. No nos han dado la titularidad de un juzgado o de un tribunal. Y nuestra generación somos como aproximadamente 53 personas las que nos encontramos en esta problemática, y que tenemos una incertidumbre total, y pues ya ha venido a partir de 2 años, como les comenté, pero se agravó pues en este año con la llamada reforma judicial, dado que no nos incluyen en ninguna parte, ¿sí? Ni en la reforma constitucional, ni en las leyes secundarias, ni en la convocatoria que acaba de salir del Senado. Entonces, pues esta es la problemática en general que nos aqueja a nosotros, y que nuestra intención es poder hacer pública esta situación, esta problemática, y también nuestro interés porque se resuelva. En conclusión, nosotros hemos acudido ya al Consejo de la Judicatura, quien es el órgano encargado de podernos dar la inscripción, de podernos ubicar en algún tribunal. También pues hacemos público nuestro interés porque la sociedad sepa de esta situación, y que los poderes que tengan la intención de atender esta situación, pues nos puedan disipar todas y cada una de las dudas que tenemos de qué va a ocurrir con nuestra situación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora jueza, muchas gracias por estar aquí. Solo para estar seguros y seguras del mensaje que usted quiere transmitirnos, aparte de esta posición en la que ustedes están por no tener un espacio para trabajar y por tanto no saber cuál es su destino después de la tómbola, lo que usted nos dice es que usted vino de un concurso convocado para que participaran gentes o personas que no están estrictamente en la carrera judicial. Es decir, un concurso abierto a todos los abogados y abogadas interesadas, un concurso abierto a las personas que como usted se desempeñaron en la academia. Sin embargo, este concurso abierto no la dejó fuera de presentar exámenes muy duros organizados por la Escuela Judicial, que es la responsable de darle cuerpo a la carrera judicial, y que además, por lo que entendí, ustedes estuvieron sujetos a un proceso de capacitación y especialización que no fue menor. Cuéntenos nada más la temporalidad que esa capacitación llevó, por favor. Muchas gracias, magistrada. En efecto, aproximadamente fue como 1 año y medio en el que la Escuela Federal de Formación Judicial impartió cursos de capacitación, incluso son especialidades con cédula, con la expedición de cédulas profesionales como especialidades en la materia laboral, que desde luego contaron a favor de quienes participamos en estos concursos. Como le comentaba, sí, aunque yo soy una persona que tengo una carrera judicial corta en comparación con varios compañeros, también hubo compañeros de carrera judicial que concursaron. Entonces, hubo personas de carrera judicial y personas que no pertenecíamos al Poder Judicial, pero que reuníamos estos requisitos, y que desde luego estuvimos sujetos a un escrutinio sumamente, pues podría decir la verdad, muy exigente, porque como ya se ha dicho, concursamos en 3 etapas. Se hace un examen teórico de conocimientos, es el gran filtro
en donde participan los 1,260 personas que fueron aceptadas para concursar, y de ahí ya se pasa a una segunda etapa, que es un examen práctico, en donde se elabora un proyecto de sentencia, y un examen oral, en donde a través de la exposición que hacemos de manera oral de sinodales, que son magistrados especializados en la materia, nos hacen una serie de preguntas y nosotros exponemos un tema. Entonces, después del resultado de estas 3 etapas, se publica la lista de los vencedores y vencedoras. Muchas gracias, señora jueza. Vamos a dar ahora espacio a las preguntas y respuestas a la hora que digas. Si tuvieran alguna pregunta para el tema específico de la señora jueza, adelante, por favor. Hola. Muchas gracias, jueza. Amado Azueta de Latinus. Preguntarle, usted ya tenía un proyecto de vida conforme a los resultados que tuvo en esta elección, ya tenía usted un proyecto. ¿Cómo a usted, y que habla por los demás, cómo le afecta a su vida laboral, profesional? Por favor. Gracias. Sí, en efecto, hace 2 años al tomar protesta, pues obviamente que uno se hace un proyecto de vida. Yo actualmente estoy como secretaria instructora adscrita a un tribunal laboral. Sin embargo, en particular, yo, por ejemplo, soy proveedora de mis padres. No estoy casada o no tengo hijos, pero sí soy cabeza o proveedora de mis padres. Y, por ejemplo, como yo, pues hay muchas mujeres también que son cabeza de familia, que ya hicieron un proyecto de vida, que incluso tuvieron que renunciar pues sus esposos o personas para asumir cargos que no ha llegado. En el caso de los hombres, pues también muchos han tenido que cambiar de ciudad para buscar la oportunidad de poder ser adscritos y de tener esta carrera judicial. En particular, pues sí afecta porque pues uno tiene un proyecto de vida, un plan de vida, y pues que se vean truncado todo este proceso de selección y toda esta especialización que también nosotros ya agotamos, sí pues es frustrante en esa palabra. El Consejo de la Judicatura no ha tenido ningún acercamiento con usted, alguna autoridad que le diga va a suceder esto, no sabe si ha habido algún acercamiento con los diputados, legisladores, no le han dicho a usted como primera afectada quién se ha acercado con usted para decirle qué va a pasar. El grupo de jueces y juezas laborales, que somos aproximadamente 50, sí hemos estado en contacto con el Consejo de la Judicatura. Hemos elevado escritos peticionando posibles soluciones que nosotros planteamos, pero no hemos obtenido ninguna solución ni respuesta concreta del Consejo de la Judicatura, y pues tampoco del Poder Ejecutivo ni Legislativo. Es por eso nuestra intención de poder visibilizar esta situación. Gracias. Muchas gracias por todo. La ejecución, digamos, por decirlo menos, apresurada de esta reforma tiene muchas inconsistencias. Por razones de espacio, les iremos presentando detalladamente cada una de ellas. Esta es una de ellas, que no es menor. Dejó en el limbo el destino de 100 juzgadores federales provenientes, en este caso, de la sociedad en general, no solo de carrera judicial, y que han acreditado contar con las credenciales para ejercer el cargo, pero que sobre todo, como era un concurso abierto, la escuela judicial tomó el camino de además realizar un proceso de adaptación, de especialización de alto nivel, y que ahora no tienen destino porque el proceso de insaculación no los consideró. Y no es cosa menor, son 100 jueces federales que han demostrado a través de todos los requisitos que se establecieron, todos los procesos, que están preparados para el cargo. Digamos aquí que tenemos un escenario en el que tenemos esta base, esta riquísima base de juzgadores preparados sin espacio, y se está buscando espacio para personas que con los estándares que tienen no tienen esa capacidad. Me parece que esta es otra de las muchas inconsistencias de la ejecución que está en curso.
Muchas gracias. Bien, por razones de tiempo nos abrimos a sus preguntas en general y sí, relacionadas también con el proyecto del día de ayer. Adelante, por favor. Muy buenos días, magistrado Olvera, Juan Antonio Jiménez de Radio Fórmula. Hemos visto en las últimas horas que un diputado federal, un exministro, así como también un aspirante y varios más pagados en las redes sociales que se han convertido en los abogados defensores de esta reforma judicial, a veces con algunos proyectos muy cuestionables. Aquí lo que yo le quisiera pedir es, ¿qué mensaje le daría al pueblo precisamente para que no se dejen engañar por estas palabras que podrían sonar tan bonitas, pero que a la vez, como en todo juicio, como en cualquier diligencia, podrían ser engañosas o faltas o alejadas a la verdad? ¿Qué le diría a la gente? Porque la verdad es de que sí sus palabras llegan y las personas se van con esa sola decisión, con esa sola idea. Pero ¿qué le diría precisamente para equilibrar la balanza? Muchas gracias por la pregunta. Me parece que es una pregunta que los jueces, un escenario que los jueces enfrentamos todos los días. Los jueces resolvemos litigios entre partes interesadas. Quien presenta una demanda dice tener la razón y nos da muchos argumentos para que se la reconozcamos. Sale el que promueve la demanda y enseguida entra el demandado. Y el demandado dice que no hay ninguna razón en los reclamos del actor y nos señala todos los defectos de la demanda, todas las implicaciones de una decisión que pudiera ser equivocada. En ocasiones nos cuestiona sobre nuestra integridad, nuestra capacidad. En fin, las partes hacen su trabajo, tienen intereses, son litigantes y en la posición de litigantes se entiende que ese es su trabajo, pero no debemos ver de vista que justamente están litigando. Una parte en la demanda, en las demandas, en la acción inconstitucional en este caso, se sostienen una serie de irregularidades constitucionales y piden que la Corte por eso las invalide. Los demandados, en este caso, los legisladores federales, los legisladores estatales que validaron esa reforma, la presidencia que presentó la iniciativa, en fin, todos ellos eventualmente son demandados aquí. Y bueno, ellos contratan a profesionales del derecho para que pues expongan argumentos que según ellos demuestran que la reforma constitucional cumple con todos los estándares constitucionales y que debe ser validada. Y otros tantos, bueno, asumen posiciones oficiosas con la intención de verse favorecidos con el producto de la reforma. Pero esto es normal en un proceso deliberativo en los tribunales. Pasa que está muy visto, muy mediatizado, que está ocurriendo en tiempo real y hoy estamos viendo, digamos, una especie de documental en tiempo real, ¿no? Pero todos los días pasa en los tribunales. Estos debates son los que se nos presentan. Una parte dice que la reforma está muy mal y por eso pide la invalidación, y otra parte dice que la reforma está muy bien y que hacen muy mal los contrarios en pedir que se invalide. Sobre el tono del discurso, sobre el énfasis, no en las razones, sino en las personas, pues eso ya es, digamos, parte de la estrategia de cada uno de los litigantes. Como juzgadores debemos permanecer cautos, impasibles frente a la decisión, y eso es justamente el tiempo en el que se encuentra en este asunto. Como lo hemos dicho antes, este asunto se encuentra ahorita en el proceso de decisión que empezó o que empieza con un proyecto que se hizo público el día de ayer. Ahora las partes han estado hablando, ahora es tiempo de que los juzgadores deliberen y tomen la decisión. Me parece que debemos tener claro que ese es el entorno. Son voces de partes interesadas que están litigando en favor de la causa que representan. Esos son en este escenario. Sí, perdón. Agregar algo si es posible. El magistrado habló de voces y el periodista nos conminó a mandar un mensaje a la sociedad. Nosotros hemos estado mandando ese mensaje a la sociedad todo el tiempo en estas conferencias. Hay muchas voces, diría Ulises, hay muchos cantos de sirena, pero el chiste o el compromiso de la sociedad es escuchar todas las voces.
No hay una sola voz que deba escucharse de manera absoluta. Y a partir de esa escucha que se hace de todas las voces, se llega a una conclusión. Nosotros seríamos, no sé cómo, sería muy inadecuado que nosotros le digamos a la sociedad, sería paradójico o contradictorio, que nosotros le digamos a la sociedad cómo debe pensar, cuando lo que estamos tratando siempre en este espacio es que las personas se formen su propio criterio. Entonces, la invitación nuestra, que ha sido consistente, es que escuchen todas las voces y se formen su propio criterio. Ni lo que nosotros decimos debe orientar su criterio, ni lo que se dice afuera con esa insistencia de esos cantos de sirena debe formar su criterio. Entonces, seamos un pueblo informado, un pueblo que tiene posiciones claras y que defiende las posiciones claras a las que llega. No sé si tú quieres. Sí, muchas gracias. Ya lo dijo el magistrado Olvera, ciertamente hay que destacar, no hay que perder de vista que esas voces disidentes lo hacen en función en que están apoyando un proyecto de trabajo elaborado por ellos mismos, porque son parte en el proceso. En parte del proyecto, y creo que es el alma en sí misma del proyecto, donde el ministro ponente, creo que esas palabras hasta deben quedar estampadas en una pared, doradas, porque deben quedar en la historia. Aquí yo sí quiero llamar la atención de todos ustedes cuando destaca en principio la deferencia de la autocontención. Es decir, en el proyecto, donde se desarrolla el proyecto, aquí lo que se está destacando en esas acciones de inconstitucionalidad que van contra la reforma, que es la que se combate, lo que se destaca en ese proyecto es que no están facultados los ministros para hacer un pronunciamiento respecto del régimen del Poder Judicial de la Federación en lo general y en particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, con una calidad impresionante por parte del ministro ponente, se aparta y dice, no vamos a pronunciarnos respecto de si asiste o no razón para que haya elección de ministros de la Corte conforme se plantea en la propia reforma. Dice, es decir, que están haciendo una especie de sacrificio de que no va a haber un pronunciamiento respecto de los ministros y ministras. Y solo se pronuncia respecto de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Y eso lo hace con un propósito tan genuino, porque lo dice, esto es para que cese la crisis constitucional que ya va muy avanzada. En ocasiones se ha preguntado de que si hay o no crisis constitucional. Claro que la hay. ¿Se incrementará? ¿Puede incrementarse? Claro, con los desacatos de las suspensiones y eventualmente, como ya lo anunciaron algunos legisladores, en el sentido de que como eso es un hecho público y notorio, dicen, en el evento de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie y haga una declaratoria de invalidez respecto de la reforma, no acatarán. Eso tal vez sería lo que intensificaría la crisis constitucional que ya existe en sí misma. Entonces, creo que esa parte del proyecto que el ministro ponente propone a sus iguales para discutir y resolver en la próxima sesión plenaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la base, para mí, la base de todo este proyecto.
eso lo pone en un sitial al señor ministro encumbrado. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente se está apartando de la posibilidad de que, no obstante que sí tienen facultades, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer el pronunciamiento respecto al régimen de los ministros y ministras, lo están dejando de lado para que no obnubile, para que no vicie y se confunda a la población diciéndole o dándole un falso mensaje, diciéndole que es que ellos se sienten favorecidos y están favoreciéndose a sí mismos, no. Justo esa es la razón por la que están renunciando a la posibilidad de agotar y ejercer su propia facultad, que es lo que se reclama a través de la acción de inconstitucionalidad 164 y acumuladas. Es cuanto, gracias. Gracias. Magistrada, magistrados, buenos días. Buenos René días. Cruz de MBS Radio. Si bien ya han dicho que todavía es un proyecto que todavía va a llegar a discusión al Pleno de la Corte, pero ¿qué decir o cuál es la respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, que el día de hoy pues dice que esto que están haciendo los ministros es inconstitucional y que la Corte pues no puede legislar? Esa sería una pregunta. Y si bien ya el magistrado Olvera al principio de esta conferencia hizo referencia a estas declaraciones que hizo el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, me gustaría preguntarles si no es motivo de preocupación para ustedes o cómo ven ustedes este amago que precisamente ya también hace un poco referencia al magistrado José Manuel, de que independientemente de si se aprueba o no este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues ellos van a seguir adelante con la elección de jueces federales. ¿No es motivo de preocupación? Y ¿cómo ven ustedes, si me permiten la expresión, estos bandazos que está dando precisamente Ricardo Monreal? Hace unos años defendía al poder revisor de la Corte y hoy pues prácticamente dice que la Corte no puede hacer absolutamente nada en este tema. Por favor. Muchas gracias. Insisto, lo que pasa es que se trata de un caso muy visto, muy mediatizado, muy trascendente, pero no pierde su esencia. Nos ocurre con frecuencia a los jueces que llega un litigante y nos dice, es que la víctima no puede promover amparo y está mal que haya emitido ese amparo de la víctima. Y resolvemos el caso, a la semana siguiente viene con otro asunto de la víctima y dice, oiga, vengo a poner un amparo a la víctima porque la víctima sí puede poner amparo, porque tiene todos los derechos, es decir, el discurso opuesto. Están litigando casos específicos en los que tienen interés, en ocasiones interés personal, en ocasiones interés profesional, pero entender que están defendiendo posturas en un caso. Y este no deja de ser un caso judicial, en este no deja de advertirse la presencia de posturas opuestas y así como en un caso dicen una cosa, en el siguiente dicen la contraria, porque están litigando casos con posiciones contrarias. El hecho de que tengamos posiciones inconsistentes, pues también es propio de la dinámica con la que estamos viviendo. Las cosas están pasando de manera vertiginosa y un día sostienen una cosa y por la tarde sostienen otra. Hoy dicen que no van a obedecer lo que se decida, se dice que la Corte no puede legislar. Bueno, son argumentos que se publican, ¿no? Pero no dejan de ser argumentos de parte interesada. La Corte no va a legislar. Va a revisar una legislación que ya se hizo, ¿sí? Que no tienen facultades, eso es parte del debate, si las tienen o no. Y como decía el magistrado José Manuel Torres, pues bueno, la Corte en un ejercicio de contención está diciendo, para que quede claro que no veo por mis intereses personales, que los tengo como ministro, porque es parte de la reforma, voy a dejar a un lado esos intereses personales, voy a renunciar a los derechos que tengo como ministro y vamos a, en una deferencia para el legislador, en esa parte decirles adelante con la reforma y que los ministros sean electos. Es decir, de alguna manera también se está haciendo un esfuerzo de prudencia para volver al orden constitucional que se encuentra totalmente comprometido en este momento. Quiero con esto decir que en este caso está siendo más prudente el juzgador que las partes. Magistrada, buenos días. Magistrados, buenos días. Gilberto Molina, de Canal 11. Sobre la renuncia que
ya se anticipa de los 7 ministros de la Corte, ahora que lo señalaban que estamos viviendo una crisis constitucional, si esta decisión profundiza esta crisis y si la consideran ustedes un golpe letal a la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Gracias. No son 7, son 8. Son 8. En unas horas más se hará el evento público, que espero que lo cubran ustedes personalmente para que ahí lo vivan y les cuestionen cosas como estas también a los directamente interesados. Solamente no lo harán las últimas 3 ministras que fueron recientemente adscritas a la Corte. No, al contrario, es una muestra más de que estamos decidiendo porque estamos siendo ministros. No estamos velando por nuestros intereses personales, estamos diciendo adelante con la elección de ministros y el mensaje es: vamos a declinar ir a la elección, vamos a dejar los espacios libres para que el pueblo decida y vamos a renunciar con efectos a partir de agosto para que quede formal y material, política y jurídicamente abierto el espacio para que transite la elección de los ministros a través del cauce que los poderes ejecutivo y legislativo pretenden con esta reforma. Y a su vez dejar claro que en aquella parte en la que se afecta directamente a la sociedad con la justicia inmediata, como son los jueces locales y federales de todas las instancias, los que resuelven todas las materias, deben seguir siendo ocupados por procesos y personas que demuestren capacitación y que desde luego lo demuestren a través de la carrera judicial, que verdaderamente es el baluarte de este ejercicio público. Al margen de las pasiones propias de estos momentos que están viviendo en la arena política, sin duda la carrera judicial es la mejor garantía de un servicio de calidad en la justicia. Desde luego hay cosas que mejorar, pero me parece que el edificio, la estructura de la carrera judicial debe mantenerse intacta y es lo que están ellos ofreciendo con este ejercicio. Me parece que más que ahondar la crisis es una muestra de querer ponerle fin a ella. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no la hay, muchas gracias. Terminamos el día de hoy. Ahí, adelante, por favor. Hola, buenos días. Citlali Pérez de Justicia TV. Yo quiero preguntar, en un supuesto hipotético que se vote a favor del proyecto, ¿qué es el siguiente paso desde los tribunales que ya votaron a favor del proyecto? ¿Qué pasaría con la reforma? O sea, si votan los ministros que es inconstitucional, ¿qué pasa? Pues continúa el orden constitucional y seguimos trabajando, cumpliendo justamente con nuestra función de ser juzgadores con base en el fundamento constitucional que estuvo vigente antes de la reforma, que es volver a la regularidad en el ejercicio cotidiano en todas las áreas, dentro de los tribunales y fuera, como lo hemos hecho siempre, también difundiendo a través de medios como el suyo la actividad que ordinariamente estamos desplegando. Digamos que lo que el proyecto ofrece es retomar el orden constitucional, volver a la regularidad constitucional, destruir todos aquellos mecanismos que pretendan romper con el Estado de Derecho. Volveríamos, digamos, a la normalidad constitucional, pues en beneficio de todos los mexicanos, claro está. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenos días.